Bienvenidos una vez más a Generación en Línea, un programa en donde hablaremos de temas de tu interés. Cuando hablamos de rock, nos referimos a uno de los estilos musicales más importantes y populares de la historia, considerado incluso el más importante del siglo XX. Este estilo o género musical surgió a mediados del siglo en 1950. Su importancia radica en que permitió el nacimiento de un increíble número de bandas y artistas hoy reconocidas mundialmente y definidas como influyentes en el arte contemporánea. Mi nombre es Raquel Rodríguez y estás en Generación en Línea. ¡Comenzamos! El rock ha sido caracterizado como una forma de arte muy popular debido a que hoy en día cualquier persona lo ha escuchado y reconoce al menos a algunos de sus exponentes. El rock ha servido con su forma, su ritmo y sus melodías a definir y a redefinir los géneros musicales previos y también a generar muchos otros, a transformar a la música en algo mucho más accesible para gran parte de la población, cuando la misma era entendida en muchos casos como un privilegio de algunos. Además, hay que decirlo también, el rock supo generar una importante actividad económica que tiene que ver hoy en día con las compañías de música, una industria que ha crecido increíblemente y que dependió casi exclusivamente de la popularidad de este género musical, además de haber acompañado los cambios políticos, sociales, económicos y culturales alrededor del mundo. ¿Pero conoces su historia? Acompáñame a ver la siguiente cápsula sobre el surgimiento de este género. En tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos, las comunidades negras desarrollaron un potencial musical en el que predominaban los cánticos religiosos y ritmos propios, que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones que habitaban. Los ritmos y sonidos africanos generaban un estilo propio y diverso, que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en el ingrediente musical que más tarde revolucionaría la música a nivel mundial. Por otro lado, también la influencia de los músicos blancos a través del género country y la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que se llamó Rhythm and Blues, padre del rock and roll. El término rock and roll empezó a utilizarse para minorar musicalmente el popular Rhythm and Blues, ya que denotaba en demasía las luchas raciales para la época, y aunque en esencia los dos géneros musicales representaban lo mismo, se quiso diferenciar uno del otro para dar paso a los cantantes blancos. El rock and roll emergió ya como género musical definido en Estados Unidos en la década de los 50. Los inicios del rock and roll combinaban elementos del blues, boogie y jazz con influencia de la música folclórica apalache, hillbilly, gospel, country y western especializado. Muddy Waters muchas veces ha sido acreditado como el músico que pavimentó el camino hacia el rock and roll, aunque para otros Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley y más recientemente la hermana Rosetta Tharpe son considerados los verdaderos creadores, aunque en realidad al ser un conjunto de ritmos no se le puede adjudicar su creación a un solo intérprete. Si retrocedemos en el tiempo nos damos cuenta que la música negra lleva ya años interesando a los jóvenes blancos. Desde 1950, más o menos, había estado ganándose una base de seguidores aún minoritaria, pero crecía paulatinamente aun cuando eran ignorados por los medios mayoritarios. En 1953 existía ya un interés lo bastante importante como para que alguna canción de Rhythm and Blues apareciera en televisión, aunque interpretada por músicos blancos, y en 1954, mientras todavía el desconocido Elvis grababa su primer disco en Memphis, ese auge de interés tuvo finalmente repercusiones comerciales visibles. Por ejemplo, los grupos negros del doo-wop comenzaron a colocar varias de sus canciones en las listas de ventas nacionales. Mucho antes que Presley entrara a un estudio de grabación, el primer tema, el tema en que los críticos coinciden, la primera grabación de rock and roll fue She Boom, de un grupo vocal negro llamado The Charts. Esto fue en abril de 1954. Había compositores y cantantes negros que no eran grabados por las grandes disqueras solamente por el color
color de su piel. Algunos tuvieron suerte y éxito, como es el caso de Little Richard, con su famoso Tutti Frutti, en septiembre de 1955, o Chuck Berry con Johnny B. Good, de quien John Lennon dijo una vez: si algún nombre tuviera que ponérsela al rock and roll, este sería Chuck Berry. Elvis era un cantante de gospel y de country, y de ahí su inclinación por la música negra, el cual grabó y explotó sin que sus verdaderos autores salieran del anonimato, y mucho menos disfrutaran del dinero de sus obras. Sound Records, la compañía que firmó a Elvis y que luego se llamó RCA, hizo una verdadera fortuna con la imagen de Elvis, la cual promocionaron como la del rey del nuevo ritmo, haciendo digerible la figura blanca entre la juventud y el público que se negaba a aceptar el rock and roll. Hubo cantantes y compositores blancos con gran calidad como Carl Perkins y el pianista Jerry Lee Lewis, pero hubo uno que tuvo un privilegio que no tuvo Elvis. Se trata de Bill Haley, quien en mayo de 1954 dio a conocer el primer tema de rock que atravesó fronteras e invadió el mundo: Rock Around the Clock. La importancia de los intérpretes en el rock radica en que cada una de estas versiones de rock and roll fueron generadas por su propia personalidad e inventivas, así como por la tradición musical de la región o la ciudad en que vivieron. La versión del rock que inventó Little Richard es una que está enraizada en la tradición del rhythm and blues del sur de los Estados Unidos y de su Georgia natal. Es por ello que en su versión del rock, el piano y el saxofón tienen el mayor protagonismo. La ambigüedad sexual de Richard y su extrovertida personalidad también marcarían el inicio de un camino que luego sería recorrido por artistas como Prince y Michael Jackson. Elvis Presley, por su lado, creció en Memphis, donde el R&B, el blues, el pop y el country sonaban por igual. La versión del rock and roll que Elvis inventó posee un estilo vocal que mezcla todos estos elementos, pero preserva un especial acento country para su orquestación y acabado instrumental. La versión Presley del rock and roll actualmente recibe el nombre de Rockabilly. El aporte que Chuck Berry hizo a estas tres primeras versiones del rock está basado en el blues de la ciudad de Chicago. No es casual que los primeros sencillos de Berry fueran editados por el sello Chess, casa de los blueseros Muddy Waters y Howlin' Wolf. La versión del rock and roll creada por Berry se apropió del instrumento emblemático del blues de Chicago, la guitarra eléctrica. Por eso se trata de la más áspera y callejera de las tres versiones del rock and roll, del cual salieron los estilos tanto de los Rolling Stones como de los Sex Pistols. How the time has passed away. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con más de Generación en Línea? Gracias por continuar en Generación en Línea. Durante muchos años, la música se ha basado en los acontecimientos correspondientes a cada época. Así, en el siglo XX, emergieron distintas interpretaciones que, fuera de divertir, contenían un sentido cultural, político, social y económico, que tenían sus efectos en las personas quienes escuchaban cierto tipo de música o se identificaban con las melodías producto de la vida diaria. El rock, como vimos en el bloque anterior, aparece en la historia de la música de la influencia de otras melodías como el blues, el jazz y el gospel, en un contexto que giraba en torno a resistencias sociales de personas de color. A principios de la Guerra Fría, la onda hippie empieza a formarse como un movimiento musical y social, ya que su pensamiento estaba también en contra del ambiente que se estaba instaurando debido a las guerras. Aún ahora, expresa los pensamientos, cambios y luchas. Veamos el siguiente video. El arte siempre ha sido el conductor por excelencia para la crítica social, política y económica ante una situación determinada o ante conductas que se repiten en el tiempo. La música no es ajena a esto, desde luego, y el rock and roll o derivados de él son un auténtico caladero debido a su fuerza y popularidad, y es en donde surge la llamada canción de protesta. Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales se convierten en sujetos culturales de acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo.
Los jóvenes se constituyen en grupo. Los amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta que se le propone seguir al adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales que atribuyen a los bienes culturales que consumen. El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consumen. En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo actúan siguiendo estas creencias. Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia. No es casualidad que la población más joven, aquella que inicia sus propios procesos de conformación de identidad, sea la que muestra mayor nivel de compra de material discográfico. Dentro de las canciones más influyentes en la sociedad en lo que respecta a las críticas y los movimientos sociales, se encuentran Imagine. Esta es una canción escrita e interpretada por John Lennon. La letra de la canción está inspirada en las esperanzas de Lennon depositadas en una paz mundial, influenciada por una poesía de Yoko Ono en relación a su infancia vivida en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, donó los costes de producción y distribución a la campaña, así como los $50 millones obtenidos por la canción como parte de un proyecto para combatir la hambruna en África y Etiopía. Where is the Love de Black Eyed Peas? Compusieron esta canción como un himno contra la guerra. El mensaje que transmitía esta canción estaba creado para que el pueblo reflexionara sobre el atentado terrorista del 11 de septiembre y sobre la invasión a Irak, que se produciría poco después, pero enfocándose directamente a los crímenes de odio racial generados como consecuencias. Dead Man Walking es una canción de Bruce Springsteen nominada a un Oscar por la película En contra de la pena de muerte. Habla de un hombre el día de su ejecución y sus últimas reflexiones. Me levantaré por la mañana y mi destino ya está decidido. Soy un hombre muerto andando. Existen muchos exponentes preocupados por un cambio positivo en el mundo como Bob Dylan, Jeff Beck o Foo Fighters, quienes además de sus canciones participan activamente en movimientos y asociaciones con causa. Lo que es un hecho es que mientras exista desigualdad, guerras y conflictos en el mundo, la música nunca perderá la voz. ¿Alguna vez has considerado su importancia social? En cine, televisión, portadas de disco, playeras o hasta en las calles, seguramente te has encontrado con iconografía propia de esta música. Señales con las manos, gráficos o hasta estandartes estereotípicos de los que se han creado mitos. ¿Pero sabes de dónde surgieron? Te invito a ver el siguiente clip. Existen símbolos representativos en la cultura del rock, o más específicamente del metal. Muchos los conocemos, pero pocos saben su origen y significado. Aunque no son usados por todos, se han convertido en parte de la identidad musical para este sector. Número 1. La ropa de cuero. Se pueden encontrar aspectos comunes entre las bandas de heavy metal. La indumentaria por excelencia más aceptada consiste en pantalones ajustados y chaqueta de cuero negro. En general, el uso del cuero negro, botas deportivas oscuras o militares, y en el caso de las bandas más pesadas, cadenas y accesorios metálicos. Los que pocos saben es que esta tendencia fue popularizada por la banda Judas Priest, quienes para desarrollar su concepto decidieron acudir a una tienda de ropa gay y sadomasoquismo situada en el barrio londinense. Poco a poco se extrapoló a seguidores y otras bandas del estilo como Iron Maiden o Saxon, y de ahí a diversos géneros y subgéneros hasta nuestros días. La mano cornuta, llamada también Malloy, es un gesto de manos que mezcla tradiciones y supersticiones populares en Italia. El signo
se realiza con las manos, alzando los dedos índice y meñique, que dan la apariencia de unos cuernos. Este símbolo se tomó del cantante Ronnie James Dio cuando empezó a hacer esta señal en sus conciertos, y a pesar de que muchas veces se ha malinterpretado, dando connotaciones teológicas erróneas, se cuenta que el vocalista aprendió a hacerlo de su abuela, quien lo usaba para alejar los malos espíritus. Número 3. Sigilo de Baphomet. Simboliza la supremacía de la naturaleza o los 4 elementos naturales, agua, fuego, tierra y aire, sobre los aspectos espirituales, indicando que todo se rige por las leyes naturales. Black Sabbath fue el primer grupo en utilizar este símbolo sin estar completamente consciente de su significado, con la intención de darle un aspecto sombrío y peligroso a su imagen, basándose en las películas de terror. Número 4. El cabello largo. A pesar de que en esta época ya no se considera una moda importante dentro del rock a causa de los cambios y la aceptación cultural que representaba, se popularizó como moda de los 70s gracias al musical Hair, como símbolo de rebeldía. En la cultura del rock, los símbolos y sus significados son cambiantes y evolucionan con las modas. Sin embargo, sus orígenes seguirán siendo los mismos. Acompáñame a un corte y al regresar tendremos la conclusión de este interesante tema. Gracias por continuar en Generación en Línea. El Festival Woodstock fue un evento musical que tuvo lugar en una granja en la localidad de Bethel, en el condado de Sullivan, en Nueva York, que durante 3 días reunió alrededor de 500,000 personas, presentando artistas como Joe Cocker, Janis Joplin o hasta Jimi Hendrix. En este lugar se construyó el Centro para las Artes en el 2006, en donde se exploran los cambios sociales vinculados a la década de los 70s. Te presentamos a continuación algunos datos que probablemente no sabías de este evento. Hace medio siglo, el mundo se estremeció con la llegada del Festival Woodstock, una fiesta musical que se alzaba en Estados Unidos como símbolo de protesta en medio de una época de guerra y opresión por parte del sistema. A pesar de los años que han pasado, la importancia de este festival sigue siendo un referente a la cultura del rock en una de sus etapas más creativas y experimentales. Por eso, tenemos algunos datos que probablemente no sabías sobre Woodstock. 1. El primer día congregó un total de 500,000 asistentes, quienes pacíficamente se reunieron para contrarrestar los hechos violentos que sucedían en Vietnam. 2. La entrada para la primera edición del festival tuvo un costo de $18. 3. Los hippies estaban en contra de la guerra de Vietnam, por lo que Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense solo con una guitarra eléctrica como signo de protesta por los comportamientos bélicos del gobierno. 4. Los primeros artistas que se presentaron en el Festival de Woodstock fueron Janis Joplin, The Who, Country Joe McDonald, Incredible String Band, Ravi Shankar, John Baez, Santana, Kenneth Head, Mountain, Sly and the Family Stone, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, 10 Years After, The Band, Blood, Sweat and Tears, John Winter, Crosby, Steele, Nash & Young, Paul Butterfly Blues Band, Sha-Na-Na y Jimi Hendrix. 5. Richie Havens, que abrió las actuaciones del primer día, tuvo que alargar su repertorio porque los siguientes que tocaban no estaban listos. Su canción Freedom se convirtió en un himno mundial. 6. La canción que figuraba la introducción de la serie Los Años Maravillosos se llama With a Little Help from My Friends y es cantada por el británico Joe Cocker. Dicho tema, originalmente de los Beatles, fue interpretado en 1969 dentro del festival. 7. Se realizó el famoso documental Woodstock, 3 Days of Peace and Music, sobre este concierto, dirigido por Michael Whiteley y editado y montado entre otros por Martin Scorsese. Fue estrenado en 1970 y ganó el premio Oscar al mejor documental. 8. El póster Woodstock del 69 es una de las imágenes más famosas del mundo y también se convirtió en el símbolo de la paz. Jimi Hendrix insistió en cerrar el festival y dio el concierto más largo de su carrera. Interesante, ¿no crees? Cuando pensamos en estrellas de rock,
Es muy común caer en el estereotipo de la rebeldía, las adicciones o a la vida desmedida. Es difícil considerar sin antecedentes que muchos de sus principales exponentes son unos genios dentro y fuera de la música, con impresionantes posgrados, investigaciones publicadas o hasta creadores de artículos o teoremas relacionados con importantes avances científicos o culturales. Veamos el siguiente clip con estos rockeros con habilidades multifacéticas. El coeficiente intelectual es un número que resulta de la realización de un test estandarizado para medir habilidades cognitivas de una persona, lo que comúnmente conocemos como inteligencia, en relación con su grupo de edad. Una persona normal tiene un coeficiente intelectual de 100 puntos más o menos, para los que se suponen valores normales de CI que están entre los 90 y 110 puntos. A partir de lo explicado anteriormente se establece el concepto de genio para aquellas personas con un coeficiente intelectual superior a 140 y que además hayan aportado a la humanidad. En la música, más específicamente en el rock, existen genios que lo son dentro y fuera del oficio musical y que gracias a ello han explorado otras opciones. 1. Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica. Cualquier persona con un oído funcional puede reconocer un solo de Brian May. Después de todo, a estas alturas Queen ya es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Brian May estudió en el Imperial College de Londres, donde se licenció de física y astronomía en 1968. En el 2006 retomó sus estudios en la prestigiosa casa de estudios para obtener su posgrado en astrofísica. No conforme con eso, en 2007 fue nombrado rector honorífico de la Universidad John Moores de Liverpool, y lo que es quizás igual de importante que todos sus logros académicos. Cuando tenía 16 años y con ayuda de su padre, fabricó su propia guitarra con pedazos de un calentador. 2. Greg Graffin, vocalista de Bad Religion y profesor de ciencias en Oakland. Bad Religion es una banda icónica de punk rock a lo largo de sus 34 años de carrera. Ahora bien, cuando alguien escucha el término punk, las primeras imágenes que se vienen a la mente sería algo así como Sid Vicious, sucios, torpes y desalineados. Difícilmente uno pensaría en un tipo con máster en geología, un doctorado en zoología y un autor publicado. Greg Graffin es todo eso, además de impartir clases en la Universidad de Cornell y escribir un libro mientras hacía giras con Bad Religion. 3. Tom Schultz, multiinstrumentista de Boston y máster en ingeniería mecánica. Boston es una banda de rock clásico que sigue activa hasta el día de hoy. Tom Schultz es el miembro principal de la banda, en el sentido de que es guitarrista, tecladista, bajista, percusionista, segunda voz y compositor del grupo, y el único miembro que se ha mantenido desde sus inicios mientras estudiaba ingeniería mecánica en el MIT, hogar de otros genios como el astronauta Edwin Buzz o Bill Hewlett, fundador de Hewlett-Packard. Allí Schultz obtuvo un máster en ingeniería mecánica para luego ser diseñador de productos en Polaroid. También creó sus propios amplificadores, a los cuales apropiadamente llamó Rockman. 4. Dexter Holland, vocalista de Offspring y máster en biología molecular. Estudió biología en la University of Southern California y obtuvo su máster en biología en la misma. Fue candidato a un prestigiado doctorado, pero debido al éxito de la banda, sus planes académicos quedaron en pausa, al menos hasta este año, ya que recientemente publicó su primer documento de investigación que trata sobre los microARN y su relación con el VIH. Y por si su parte a la ciencia y a la música fuera poco, tiene su propia marca de salsa picante y es piloto e instructor de vuelo certificado. Así también podrían surgir nombres como Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, piloto comercial y esgrimista a nivel olímpico; Milo Aukerman, vocalista de Descendents y doctor en bioquímica; o el mítico Art Garfunkel, perteneciente a la dupla Simon & Garfunkel y máster en matemáticas, quienes pudieron desarrollar sus aspiraciones musicales a la par de sus habilidades en la ciencia y la tecnología, rompiendo a su vez los estigmatizados estereotipos del rock. Agradecemos que nos hayan acompañado en este programa relacionado con la historia e importancia del rock. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Mi nombre es Raquel Rodríguez y esto fue Generación en Línea. Hasta pronto.